Muy buenos días, saludamos a todas las personas que hasta ahora nos siguen a través de nuestra página web www.consejodestado.gov.co en el espacio Consejo de Estado en línea de cara al país. También saludamos a los tribunales administrativos en todo el territorio nacional y al público que se encuentra en la sala de audiencias del Consejo de Estado. Gracias por su interés en estas videoconferencias. En el día de hoy, nuestra videoconferencia tratará el tema de el daño y la reparación en Colombia, jurisprudencia comparada del Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a cargo del magistrado de la sección tercera, Danilo Rojas Betancourt. El doctor Rojas es abogado de la Universidad Libre de Bogotá, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en argumentación jurídica de la Universidad de Alicante en España, especialista en Derecho Público y en Derecho Administrativo y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Nacional. Ha sido consultor en materia de derechos humanos y políticas públicas con organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Embajada de Canadá, entre otros. Desde hace varios años está vinculado a la docencia en distintas universidades colombianas y extranjeras como profesor de pregrado y posgrado. También es autor de numerosos textos sobre derechos humanos, teoría jurídica, derecho constitucional y derecho administrativo. Desde el 2010 está vinculado al Consejo de Estado. Doctor Rojas, muy buenos días. Buenos días y muchas gracias nuevamente por la invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que estamos haciendo acá en el Consejo de Estado en relación con el daño y la reparación, en un ejercicio comparado con lo que viene realizando la Corte Interamericana. En una sentencia del año 2006, en el caso de la masacre de Ituango, la Corte dijo lo siguiente: la acción de reparación directa tiene unos alcances mínimos y unas condiciones de acceso no apropiadas para los fines de reparación que la Convención Americana establece. Algo semejante dijo en el caso de La Rochela, cito: el proceso contencioso administrativo no constituye per se un recurso efectivo y adecuado para reparar en forma integral esa violación. Una tercera cita que quiero hacer es de la más reciente sentencia de la Corte contra Colombia, el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Dice la Corte: el otorgamiento de las indemnizaciones por daño material en la jurisdicción contencioso administrativa se hizo bajo criterios que, aun cuando distintos, son objetivos y razonables. Con estas tres citas lo que quiero señalar es que la Corte se mueve en relación con lo que hacemos en Colombia en materia de reparación, entre lo que podríamos ya denominar el escepticismo y el reconocimiento moderado. Lo que quisiera es demostrar que esto que dice la Corte no es cierto y que en la siguiente sentencia que la Corte sacara, en algún caso contra Colombia, ese tipo de afirmaciones deberían ser modificadas, morigeradas, cuando no excluidas definitivamente. Entonces quisiera, en primer lugar, para llegar a ese objetivo, esa pretensión, mostrar cuál es la diferencia de lo que hace la Corte Interamericana y lo que nosotros estamos haciendo en el Consejo de Estado en materia de reparación del daño. Y luego quisiera hacer un balance tanto de lo que hace la Corte como de lo que hace el Consejo, lo que hacemos en el Consejo de Estado en relación con el tema. Al final de esto, el propósito debería ser que mostrar de qué manera los jueces, tanto de la Corte Interamericana como los jueces latinoamericanos y en el caso colombiano en el Consejo de Estado, cómo se puede contribuir al reto de la reparación integral en una sociedad en posconflicto. Entonces, en primer lugar, quisiera contarles una síntesis de lo que hacemos en el Consejo de Estado en materia de reparación del daño. Yo creo que uno puede aglutinar lo que se hace en el Consejo de Estado a partir de tres ítems.
En primer lugar, la identificación del daño, qué es lo que hace el Consejo de Estado cuando habla de reparación respecto de qué daños está hablando. Repito, aquí hablaré de la identificación del daño. El segundo aspecto es el de la cuantificación del daño y el tercero es la clase de reparación que hacemos. Esta clasificación me parece que aglutina esencialmente lo que hace el Consejo de Estado en materia de reparación y me permitirá en una segunda fase de la exposición comparar un poco con lo que hace la Corte Interamericana y al final hacer un balance, como digo, de lo que hace la Corte como lo que hace el Consejo de Estado. En primer lugar, en relación con la identificación del daño, yo creo que se puede a su turno aglutinar todo lo que hacemos en el Consejo de Estado sobre los tipos de daño, la identificación del daño a partir de dos criterios, un criterio normativo y un criterio práctico. Con el criterio normativo lo que quiero indicar es el conjunto de daños que, apoyados en normas, el Consejo de Estado identifica. Los ejemplos más fáciles, seguramente y conocidos en ese punto, es lo que indica el Código Civil, por ejemplo, en materia de indemnización de perjuicios. Recuerden ustedes que tanto en el artículo 16.13 como en el 16.14 del Código Civil se indica, se señala y se define en lo que consiste el daño emergente y el lucro cesante. Entonces, esos son los daños que habitualmente el Consejo de Estado, y desde hace mucho tiempo, en primer lugar, viene reconociendo por mandato normativo. Entonces tenemos en primer lugar, repito, un criterio normativo que nos permite identificar esos dos tipos de daños que es el Código Civil. Luego el artículo 49 de la Constitución igualmente podemos indicar como criterio normativo para la identificación de uno de los daños que ya en la más reciente jurisprudencia se viene incorporando en el contencioso administrativo, que es el daño a la salud, que como saben viene, digamos, evolucionando esa jurisprudencia en donde inicialmente se hablaba de perjuicio fisiológico, luego se habla de daño a las condiciones de existencia y finalmente se recoge, no sin controversia, esta jurisprudencia anterior a través de lo que se denomina el daño a la salud. Pero ahora lo que quiero resaltar de ese punto es que hay un criterio normativo que permite identificar ese tipo de daño, el daño a la salud. Y finalmente tenemos otro grupo de normas que, como lo ha llamado la jurisprudencia reciente, las normas que refieren los daños constitucionales y convencionales especialmente protegidos, en donde los ejemplos clásicos son la honra y el buen nombre. Por ahora no entro a debatir las bondades o no de esa nueva identificación de daños constitucionales, porque se ha establecido no sin controversia en nuestra jurisprudencia, pero lo que quiero resaltar, repito, es la existencia de una serie de criterios normativos que en la jurisprudencia contenciosa permiten listar cuáles son los daños que identifica el Consejo de Estado. Pero además de estos criterios normativos, de este criterio normativo del Código Civil, de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos, existen otros criterios que igualmente han permitido identificar otro tipo de daños, que a falta de mejor nombre le he puesto criterios prácticos, que no es otra cosa que el conjunto de reglas de experiencia que se han ido estipulando por parte del Consejo de Estado a partir de ciertos sustentos, a veces normativos, a veces vulgares, a veces de conocimiento común, pero que han ido, repito, permitiendo que el Consejo de Estado haga ese tipo de estipulaciones de daños. El caso más conocido, por supuesto, es el daño moral. El daño moral es un nuevo daño que no tiene un fundamento normativo como el caso anterior, sino que se hace a partir de reglas de experiencia. Entonces, por ejemplo, el caso de la regla según la cual las personas que se ven afectadas
en su libertad, en su integridad o en su salud, comportan una aflicción, tienen una aflicción, una congoja o un dolor. Y el sustento de esa regla esencialmente es un poco la naturaleza humana que, digamos, sufre ese tipo de experiencias negativas en su psiquis cuando se ven afectadas la libertad, la integridad o la salud. Una regla parecida, otro ejemplo parecido de regla de experiencia en materia moral, de daño moral, es el de la aflicción familiar que se padece no solamente entonces por la víctima, sino por su círculo familiar más cercano, y el fundamento de esto es esencialmente el del afecto y la solidaridad familiar que se supone existe en el círculo más cercano. Un par de ejemplos adicionales de reglas ya no de daño moral, sino de lucro cesante. Entonces el lucro cesante va a tener un apoyo normativo, pero también algunas especificidades a partir del lucro de reglas de experiencia. Es aquella regla que señala que la muerte de los menores de 25 años ocasiona a sus padres un lucro cesante que se proyecta hacia el futuro. Y la base de eso es que los menores de 25 años habitan y sostienen y contribuyen al sostenimiento familiar hasta esa edad de los 25 años. Es una regla de experiencia. Otro ejemplo de regla de experiencia en esta especificidad del lucro cesante es la de que los privados de la libertad dejan de recibir ingresos durante el periodo que estuvieron detenidos y 35 semanas más. Y la base de esa regla es la de que en Colombia se considera que una persona dura 35 semanas aproximadamente en buscar empleo. Y luego viene otro tipo de daño, insisto, recuerden que aquí estamos en la identificación del daño, otro tipo de daño que creo que es producto de regla de experiencia más que de un criterio normativo, que es la pérdida de oportunidad. El caso de la pérdida de oportunidad es, como bien se sabe, yo lo definiría algo así como un estado de cosas en el que el resultado benéfico se ve irremediablemente truncado por la acción u omisión de otra persona. Ese resultado benéfico puede ser una ganancia o puede ser evitar una pérdida, y esto es una situación que se mueve entre la certeza y la incertidumbre. Yo creo que la identificación de este daño como un daño autónomo, según lo ha considerado la jurisprudencia, proviene no de una norma jurídica como de una regla de experiencia. Luego tenemos bueno, una síntesis de esto es que los tipos de daños entonces que se reconocen en el Consejo de Estado son, a saber, el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral, el daño a la salud, el daño a bienes o derechos constitucionales y convencionales y la pérdida de oportunidad. Yo creo que ese es el listado básico en este momento en la jurisprudencia vigente. En torno a la cuantificación del daño, en el caso de la cuantificación del daño, me parece que igualmente uno puede aglutinar la jurisprudencia a partir de 3 criterios. Los mismos criterios de la identificación, esto es, el criterio normativo y el criterio práctico, al cual le podemos sumar un tercer criterio, que sería algo así como un criterio valorativo, esto es esencialmente un criterio de equidad. Miremos en primer lugar cómo se cuantifica el daño a partir de criterios normativos. Como es bien sabido, en la jurisprudencia, en el derecho contencioso administrativo no existe una norma que establezca los quantum, ni los mínimos ni los máximos a indemnizar con ocasión del daño ocasionado, a diferencia de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en justicia transicional, en donde existe una disposición legal en ley de víctimas que establece el tipo de daño y el cuánto indemnizable. En cambio de eso, la jurisprudencia contencioso administrativo lo que ha hecho es valerse de algunas normas de otras áreas del derecho que pueden apoyar, que pueden servir de base
para establecer el quantum. La primera norma a la que se suele hacer referencia en este tipo de casos es la norma del Código Penal del 80, también el Código Penal del 36, pero concretamente en el 106 del Código Penal del 80, recuerden ustedes que se establecía que la parte civil podía reclamar hasta 1000 gramos oro, si era el caso, además de la sanción penal que se pudiera interponer, el juez podría interponer y puede interponer una sanción de carácter pecuniario hasta 1000 gramos oro. Entonces, ese monto, ese quantum y ese tope lo recogió la jurisprudencia contenciosa para efectos de indemnizar el daño causado. Luego, a partir de una jurisprudencia del año 2001, se hizo una conversión, por así decir, de estos 1000 gramos oro a salarios mínimos legales mensuales, y se llegó a la conclusión de que esos 1000 salarios mínimos legales mensuales equivaldrían a 100 salarios mínimos legales mensuales. Entonces, esa es la norma, digamos, primigenia que ha servido de base para cuantificar ciertos tipos de daños en el contencioso. Otra norma que ha servido de base para apoyar la cuantificación del daño es el artículo 1045 del Código Civil, que establece la distribución de los órdenes hereditarios. Entonces, con base en esa distribución de órdenes hereditarios entre hijos, cónyuges, parientes en distintos grados de consanguinidad, la jurisprudencia se ha valido de esa norma a efectos de establecer igualmente unos topes de cuantificación respecto del cónyuge, que por ejemplo recibiría un porcentaje semejante al de los órdenes hereditarios, el 50%, y la otra distribución que se hace a los hijos menores de 25 años sobre el 50%. Otra norma que ha servido de apoyo para el quantum del daño es el artículo 41 de la Ley 100 sobre Seguridad Social, en donde se hace la calificación porcentual de la invalidez. Entonces, a partir de esa calificación porcentual, la jurisprudencia se ha valido para tratar de establecer unos topes. Entonces, por ejemplo, cuando se hace una calificación porcentual de un 50 o 51%, esta normatividad ha dicho que eso equivale a un 100% de incapacidad, y en consecuencia la jurisprudencia toma como un 100% el quantum, el monto a indemnizar. Igualmente, alguna otra normatividad sobre prestaciones sociales que establecen el aumento del 25% sobre la base de la liquidación del lucro cesante, igualmente ha sido utilizada por la jurisprudencia contenciosa a efectos de establecer ese monto, ese tope indemnizatorio. Pero además de estos criterios normativos, entonces se han ido consolidando también algunas reglas prácticas, un criterio práctico a partir de ciertas reglas de experiencia. Entonces, por ejemplo, se ha establecido que la cierta intensidad del dolor está asociado con la gravedad del daño. Esto pues no aparece en ninguna norma que lo establezca, pero es razonable hacer ese tipo de inferencias, que entre más grave sea la lesión, pues mayor será la intensidad, y a continuación de eso se puede establecer un tope cuantificatorio. Entonces, con base en esa intensidad, en la gravedad de la lesión, se han establecido por parte de la jurisprudencia ciertos topes indemnizatorios en materia de perjuicios morales que toman en consideración, repito, además de la intensidad del dolor asociada a la gravedad del daño, los niveles de cercanía que se supone que son niveles de afectividad igualmente. Entonces, se han tomado en consideración los grados de consanguinidad, primero al cuarto grado de consanguinidad, el monto de la gravedad de la lesión, y con base en eso se han establecido una serie de porcentajes a partir de fijaciones máximas porcentuales de 100 salarios mínimos legales mensuales. Excepcionalmente se reconoce más, pero en general esas reglas de experiencia, especialmente la que he mencionado de la intensidad del dolor con la gravedad de la afectación, han permitido establecer ciertos topes indemnizatorios.
Hay otras reglas de experiencia que han contribuido a fijar los topes. Por ejemplo, aquella regla que establece que la persona afectada en todo caso guarda para sí un porcentaje del salario o el estipendio que eventualmente pudiese recibir. Entonces se ha indicado, por ejemplo, que si la persona es casada, guardaría un poco menos para sí mismo, porque tendría que dar un poco más para su familia, así es soltero, que guardaría un poco más para sí mismo. Basado en reglas de experiencia de esto, entonces se ha considerado que alguien puede guardar para sí mismo un porcentaje entre 25 y 50%, dependiendo la condición familiar en la que se encuentre. Estos son algunos ejemplos que permiten indicar que el Consejo de Estado, además de basarse para el quantum del daño en ciertas normas jurídicas, criterio normativo, se ha basado en ciertas reglas de experiencia, criterio práctico, a efectos de esa cuantificación. Por último, igualmente el Consejo de Estado ha considerado que si no es posible apoyarse en normas, si no es posible apoyarse en reglas de experiencia, la cuantificación del daño entonces debe hacerse a través de un criterio valorativo que es la equidad. Y lo que querría decir en relación con este tema de la equidad es que es un criterio residual de la jurisprudencia de reparación del Consejo de Estado, residual en el sentido que he tratado de mencionar, siempre que no haya posibilidad de valerse de una norma para apoyar el quantum, siempre que no haya posibilidad de valerse de una regla de experiencia para apoyar el quantum, entonces, y sea el caso indemnizar, entonces se debe acudir a la equidad. Se ha acudido a la equidad en casos, en daños de pérdida de oportunidad, se ha acudido a la equidad para aumentar los montos fijados de 100 salarios mínimos legales mensuales cuando la situación por graves violaciones a derechos humanos o infracciones al DIH así lo amerita. Se ha acudido a la equidad igualmente, incluso de manera excepcional, para efectos de cuantificar el daño emergente. El daño emergente, en donde, como se sabe, en el daño emergente normalmente la cuantificación se hace, por así decir, contrafactura, donde el daño debe acreditarse, pongo el ejemplo de la factura, y pues ese es el monto que se indemniza, pero un caso bastante excepcional e interesante que resolvió el Consejo de Estado fue el caso de Fabiola Lalinde, en donde a Fabiola Lalinde le desaparecieron un hijo. Esta señora trabajaba en una cadena de almacenes, se retiró del mismo para buscar a su hijo y lo buscó durante 12 años, lo encontró a los 12 años muerto, e inició un proceso de reparación con muchos altibajos, en donde, entre otras cosas, el proceso se perdió y en la reconstrucción del proceso no fue posible reconstruir todas las pruebas que ella habría acreditado, y fue un caso en donde se le dio validez a lo dicho en la demanda sin ningún otro sustento sobre los gastos de materiales, el daño emergente que ella había padecido, y se hizo un reconocimiento, dadas las condiciones excepcionales de ese caso, a través de la equidad. También se ha hecho reconocimiento con base en la equidad en los casos de daño a la salud, cuando, por ejemplo, no se ha acreditado adecuadamente la incapacidad laboral, que es la que sirve un poco para determinar el quantum, y también se hace un reconocimiento en equidad en ciertos casos de daños a bienes constitucionales y convencionales. En resumen, ahí repito 3 tipos de criterios que han servido a la corporación para efectos de cuantificar el daño. Hay una serie de criterios normativos que ayudan a poner baremos a esa cuantificación. Hay una serie de criterios prácticos, reglas de experiencia que ayudan a poner baremos a esa cuantificación, y solo en último lugar se utiliza el criterio de equidad, que en todo caso ese criterio de equidad tiende a plantearse en términos razonables mirando casos semejantes que la jurisprudencia haya reconocido.
Por último, en esta caracterización de los asuntos que conoce el derecho de daños en el Consejo de Estado, además de la identificación, además de la cuantificación, entonces quiero hacerles una síntesis de lo que hacemos en reparación, el tipo de reparación que hacemos. No solo porque, pero especialmente porque en el artículo 16 de la Ley 446 del 98 se indica que la reparación debe ser integral, no solo por eso, pero especialmente, desde ese año en adelante, cada vez con más asiduidad, el Consejo de Estado viene haciendo una reparación integral del daño en los mismos términos en que lo reconoce el derecho internacional de los derechos humanos. De la misma manera como el derecho internacional de derechos humanos ha caracterizado la reparación integral, aquí se ha hecho igualmente, cada vez, repito, con más intensidad. Como se sabe, la reparación integral no solamente comporta la indemnización, sino que lleva otra serie de propiedades, de características como son la restitución, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de no repetición. Eso lo ha venido haciendo el Consejo de Estado de un tiempo para acá, cada vez, repito, con más fuerza. Y no solamente lo ha venido haciendo el Consejo de Estado cuando lo solicitan las partes, sino retando los principios de congruencia, ultrapetita, jurisdicción rogada e incluso reformatio imperius. Esto ha permitido que el Consejo de Estado haga reparaciones muy frecuentes cuando los casos lo ameritan, haga reparaciones integrales cuando los casos así lo ameritan, sin que se lo hayan pedido. Yo creo que eso es una característica muy importante del contencioso administrativo colombiano y particularmente lo que hace el Consejo de Estado, y es retar, repito, esos principios de congruencia, ultrapetita y jurisdicción rogada para efectos de tratar de acertar en lo que realmente es la reparación integral. Se han tomado medidas de todo tipo, de las mismas medidas de las que habría hecho uso la Corte Interamericana de Derechos Humanos en estos ítems de restitución, satisfacción, rehabilitación, garantías de no repetición. Entonces, por ejemplo, se ha dispuesto la creación de monumentos en homenaje a la memoria de las víctimas, el nombre de las calles en homenaje a las víctimas, las cátedras obligatorias o la modificación de los currículos que deben recibir especialmente los oficiales de alto rango en la fuerza pública. Se ordena la publicación en las brigadas de la sentencia o en periódicos de amplia circulación, se dispone la realización de videos para reivindicar la memoria de las víctimas, etcétera, etcétera. Ahí, digamos, hay una jurisprudencia muy rica en relación con este tipo de reparación. Pero yo quisiera destacar de este conjunto de reparaciones integrales que viene haciendo el Consejo de Estado, un tipo de reparación que es parecida a la garantía de no repetición, pero distinta, y yo creo que tiene una gran potencialidad para efectos de lo que es realmente una reparación integral, que es, a falta de mejor nombre, una garantía de recomposición, o si se quiere, de reparación transformadora. ¿En qué consiste? Consiste en ese tipo, esas órdenes que viene dando el Consejo de Estado, órdenes blandas, por así decir, porque no son, ya explico por qué, no tienen una fuerza directa como las órdenes dirigidas a los demandados directamente, por ejemplo. Son órdenes más blandas, pero finalmente órdenes tipo exhortos o recomendaciones, en el que el Consejo de Estado, valiéndose del caso,
trasciende al mismo tratando de impactar la política pública concernida en el mismo, concernida en el caso. Se trata entonces de recomponer, si es que ha estado compuesto alguna vez, recomponer toda la infraestructura que llevó a la realización del daño, un poco aplicando, digo yo, la teoría de Owen Fisk, según el cual en este momento la reparación de la realización de los daños normalmente no viene producida por agentes individuales, sino por burocracias estatales. Entonces los remedios no tienen que estar orientados a esos individuos, sino a esa estructura estatal que pudo haber causado el daño, no directamente, pero sí indirectamente. Entonces se trata de que los remedios impacten toda la estructura institucional. Entonces, por eso en este tipo de decisiones de reparaciones tipo recomposición, o si quieren ustedes sentencias cuasi estructurales, también he querido llamarlas así, se trata, repito, de valerse del caso para trascender el mismo, para tratar de impactar la política concernida del sector. Ejemplos. La sala plena del Consejo de Estado, la sala plena contenciosa del Consejo de Estado, conoció hace poco, hace un año seguramente, de un decreto en el que se instituyó un estatuto contractual especial con ocasión de un fenómeno climático que fue el fenómeno de la Niña. Entonces, este decreto especial lo que hacía en general era sustraer las reglas que allí se establecían del régimen de contratación general, de la Ley 80 y de la 1150. Y entonces el Consejo de Estado allí hizo un ejercicio en sala plena contenciosa, un ejercicio típico de comparación entre la norma y la Constitución, la norma que debíamos revisar porque esto era un control inmediato de legalidad, una comparación entre la norma, que es ese estatuto contractual con unas reglas especiales y específicas que, repito, esencialmente lo que hacían era sustraerse del régimen general de contratación, y el Consejo de Estado hizo el ejercicio clásico de comparación entre esa norma y las normas superiores, para ver si violaba la ley, si violaba la Constitución, y tomó las decisiones que estimó pertinentes, declarando ajustadas a la ley algunas y declarando inconstitucionales o ilegales algunas otras. Pero, en el análisis del caso, el Consejo de Estado constató que ese tipo de normatividad especial se venía haciendo reiteradamente cada que aparecía un fenómeno climático o un fenómeno natural que tuviera que hiciera una afectación ciudadana grave, por ejemplo, terremotos. Entonces, el fenómeno del Niño de hace unos años igualmente se atacó con un decreto especial. El fenómeno de la Niña posterior se atacó con un decreto especial. El terremoto de Popayán se atacó con un decreto especial. El terremoto del eje cafetero con un estatuto de contratación especial. Entonces, nosotros lo que vimos al analizar ese caso es que se estaba produciendo una patología en relación con algo que era perfectamente previsible a través de un sistema nacional como el que existe, Sistema Nacional de Prevención de Desastres. Entonces lo que se dijo, mire, señor gobierno, aquí hacemos este examen de la norma, pero en adelante usted procure no recurrir a normas extraordinarias porque usted puede prever estos fenómenos climáticos como es posible hacerlo razonablemente y en consecuencia expedir normas ordinarias orientadas a resolver el problema y no nos salga cada vez que es que está en una situación delicadísima y hay que hacer cada vez más un estatuto de contratación. Entonces, repito, me interesa destacar más que la comparación normativa, el haber mandado un mensaje que tiene cierta connotación política, digo yo, de recomposición de la situación que estaba afectando, que podría afectar ese sector. Pero ejemplos en el caso del contencioso de reparación son abundantes, déjeme mencionar un par de ejemplos. En un caso de reparación por una infección nosocomial, una infección intrahospitalaria, además de determinar la reparación, la indemnización del caso, el Consejo de Estado dispuso que era pertinente, dada la difícil situación a la que
se puede enfrentar un juez cuando resuelve un caso tan difícil como el de una infección intrahospitalaria, en donde no tiene ninguna culpa eventualmente, o que ese fuera el caso, la clínica, porque hace todo el ejercicio de asepsia necesario para evitar las bacterias intrahospitalarias resistentes. Entonces dispusimos que el Ministerio de Salud, que nada tenía que ver con el caso, porque no era parte demandada, el Ministerio de Salud presentase un proyecto de ley al Congreso para que se cree un fondo y tratar de resolver ese tema de las enfermedades hospitalarias a la manera francesa, que es creando un fondo especial en el que cuando se produzca ese tipo de riesgos, ese tipo de daños, inmediatamente se active el fondo y se pueden indemnizar a las personas afectadas en la situación. Y pedimos a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, que nada tenía que ver con el caso, que igualmente acompañe ese proceso del proyecto de ley. Un último ejemplo, hay varios, pero pues para no agotar el tiempo con los ejemplos, recientemente, y a propósito de la reciente controversia que se viene haciendo en el país sobre el uso del glifosato, esta corporación igualmente, además de resolver un caso de reparación por una situación de aspersión en una zona de Neiva, del Huila, y reparar por los daños causados con la aspersión con glifosato, dispuso un exhorto para que el gobierno hiciese lo posible en virtud de los daños que se podrían causar con eso, hiciese lo posible para evitar repetir ese tipo de situaciones, en donde ese gobierno nacional en estricto sentido no tenía nada que ver con el proceso. La diferencia entonces entre una garantía de no repetición y esta recomposición es que las órdenes que damos como garantías de no repetición están dirigidas directamente a las partes del caso, a la fuerza pública, por ejemplo. En cambio, en la recomposición se dan órdenes más blandas, tipo exhortos, tipo recomendaciones a quienes no están involucrados directamente en el caso, pero hacen parte de la política pública concernida en el sector. ¿Qué hace la Corte? Ya por tiempo voy a resumir. La Corte Interamericana, si tomamos los mismos tres factores a los que he hecho referencia para describir lo que hacemos en el Consejo de Estado, esto es, la identificación del daño, la cuantificación del daño y la reparación del daño, ¿cómo se puede comparar con lo que hace la Corte? En relación con la identificación del daño, en general, la Corte identifica los mismos daños que identifica el Consejo de Estado. Cambia algunas cosas que no son absolutamente relevantes. Por ejemplo, allí en vez de hablar de daño a la salud, como nosotros lo recogimos en la más reciente jurisprudencia, como lo mencioné, se sigue hablando de alteración a las condiciones de existencia y de daño al proyecto de vida. Digamos, uno diría son cosas diferentes, pero aquí también hemos hablado, como se sabe, de alteración a las condiciones de existencia y de alguna manera la misma idea de daño al proyecto de vida está involucrada. En vez de hablar allí de daño emergente y de lo que hablan, y de lucro cesante, lo que se habla en la Corte Interamericana es de pérdida de ingresos, pero esencialmente es lo mismo, es un cambio de nombre que no es, digamos, sustantivo. Seguramente en donde hay una diferencia relativamente importante es en el tema de pérdida de oportunidad. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana no se habla, que se sepa, de pérdida de oportunidad. Entonces, en el tema de la identificación del daño, estamos en situación, diría, igual a lo que hace la Corte Interamericana. En cambio, sí hay una gran diferencia en relación con el quantum. Y aquí vuelvo entonces a repetir algo que es importante para la comparación. La cuantificación del daño en el Consejo de Estado está guiado en ese orden por los criterios normativos, hay normas que apoyan ese quantum, práctico, hay reglas de experiencia que apoyan ese quantum, y finalmente, y solo finalmente, la equidad.
En cambio, en la Corte Interamericana es a la inversa. La regla general, si no única, es que la cuantificación se hace en virtud de la equidad, exclusivamente de la equidad. Tanto para los daños materiales como para los daños inmateriales se hacen cuantificaciones con base en la equidad. Y eso, a mi modo de ver, tiene ventajas para el caso colombiano, y es la pretensión de objetivación que el Consejo de Estado se ha esforzado para ir construyendo esas cuantificaciones, con esos criterios normativos y el criterio práctico. En cambio, la equidad, por lo menos en los términos en que lo ha manejado la Corte, yo revisé particularmente algunos casos contra Colombia, como Mapiripán, La Rochela y Tuango, en donde si uno mira los montos indemnizatorios en esos casos son diametralmente diferentes, todos sobre la base de equidad, cuando la base de los hechos, que fueron masacres todas, digamos, es relativamente semejante. Entonces, por ejemplo, en Mapiripán se hizo una indemnización en lucro cesante a las víctimas fallecidas entre $35.000 y $350.000, en el de Ituango por lo mismo, por $30.000 para cada uno, y en el de La Rochela por $100.000. Entonces uno lo que ve es una disparidad preocupante en relación con lo que debe ser la cuantificación. Y eso es un poco, digamos, el riesgo al que puede llevar eventualmente la equidad. Por eso insistía que en nuestro caso, además de ser, en el caso colombiano, además de ser un criterio residual, procura ser un criterio igualitario tomando en consideración los precedentes que sobre casos semejantes se hayan hecho. Uno esperaría que en la Corte Interamericana se haga lo mismo, pero hay evidencias que dirían otra cosa totalmente diferente. Miren, por ejemplo, ustedes el caso específico de la actualización del lucro cesante. Yo creo que la actualización del lucro cesante en Colombia se hace a través de unos cálculos actuariales que con unas fórmulas financieras que permiten cierta razonabilidad sobre ese cálculo actuarial, ese cálculo del lucro cesante. En cambio, lo que hace la Corte Interamericana es simplemente dar un mayor valor por equidad, y es digamos, por decirlo de la mejor manera, es mucho menos razonable que lo que podría ser un criterio objetivo como el que toma el Consejo de Estado. Entonces, en el tema del quantum, me parece a mí que tenemos ventajas razonables en relación con lo que hace la Corte Interamericana. Y finalmente, en el punto del tipo de daño, la reparación del daño, no hay ninguna diferencia en realidad. Es más, le vería una ventaja a lo que hace el Consejo de Estado. La Corte Interamericana, al igual que el Consejo de Estado, hace, por supuesto, y con mucha propiedad, hace una reparación integral. Hace también lo que yo he denominado la recomposición. Lo que pasa es que a la Corte esta noción de recomposición le queda más fácil porque las órdenes de la Corte están orientadas a todo el Estado. Entonces, como está dada a todo el Estado, no tienen la problemática procesal que nosotros podríamos tener acá para distinguir entre los que son partes en el proceso y los que no son partes. Entonces, en los ejemplos que yo he dado de órdenes al gobierno, de órdenes al ministerio que no están involucrados en el proceso, no son problemas para la Corte, porque aquí la condena es al Estado como un todo. Entonces, no hay sustancialmente, diría, una diferencia tampoco en el tema de la reparación integral. El balance, para ir cerrando. Yo creo que el Consejo de Estado debe seguir avanzando entonces en esta manera de pretender objetivar la cuantificación del daño y especialmente debe avanzar en esto que se puede llamar la reparación integral transformadora o de recomposición, porque yo creo que ahí cumple entonces el juez una función distinta a la del juez tradicional, que yo creo que es a lo que está cada vez más llamado el juez en general, a tratar de ser un juez relevante socialmente, y para el caso colombiano me parece que eso es particularmente importante en un momento de transición hacia la paz. En lo otro que debe avanzar el Consejo de Estado positivamente es en ese esfuerzo por la objetividad del quantum, pero yo creo que hay que hacer una revisión seria de muchas de las reglas de experiencia sobre las cuales basamos nosotros
no solamente la identificación del daño, sino especialmente la cuantificación del mismo. Esas reglas de experiencia que hablan del tiempo de trabajo, del tiempo que se toma una persona para conseguir trabajo, me parece un poco débil, de la sostenibilidad hasta los 25 años me parece un poco débil, etcétera. Yo creo que ahí debemos hacer una revisión importante de esas reglas de experiencia en materia de perjuicios morales y materiales. Y también me parece que debemos tener mucho más cuidado con el uso de la regla de equidad, no solamente para evitar unas cuantificaciones diferentes, sino que en muchas ocasiones se afirma que se usa una regla de equidad cuando en realidad lo que se está utilizando es una regla de experiencia, y yo creo que eso es una distinción conceptual que es importante tenerla en cuenta. Para la Corte Interamericana, bueno, la otra cosa que me parece que es importante evaluar por parte del Consejo de Estado es el impacto de lo que sería el daño a los bienes constitucionales y convencionales. Yo tengo algunas dudas en relación, a pesar de haber suscrito las sentencias que hablan del mismo, por convicción, me parece que en la evaluación detallada del mismo y en la aplicación de ciertos casos se puede llegar a trivializar un poco esa noción, porque a la hora de la verdad todos los daños están constitucional y convencionalmente protegidos. Para la Corte Interamericana uno igualmente podría decir que en el balance, que por supuesto la Corte tiene que seguir avanzando en su reparación integral transformadora, que es uno de los grandes patrimonios de la Corte Interamericana, con una influencia muy positiva en el ámbito latinoamericano, no solamente en cuestiones de carácter social, sino normativos, como cuando se dispone la abolición de reformas constitucionales que afecten el ius cogens, si es el caso. Me parece que la Corte definitivamente tiene que tener mucho más cuidado con la construcción de parámetros, o debería orientar su jurisprudencia a construir parámetros de objetividad. Me parece que la equidad puede estar causando y puede seguir causando problemas como el único criterio que se tenga en cuenta para efectos de la cuantificación del daño. Eso está generando una inequidad importante. Y con lo que quisiera cerrar, que fue por donde empecé, me parece que la Corte debe necesariamente monitorear mucho más de cerca lo que está haciendo el Consejo de Estado en materia de reparación integral, porque lo que está diciendo la Corte, incluido lo más reciente en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, realmente no hace honor a lo que realmente está haciendo el Consejo de Estado en materia de reparación integral. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias al doctor Danilo Rojas Betancourt por su disertación. Tenemos ahora algunas preguntas que nos han llegado a través de nuestra página web, del Twitter y también el público que se encuentra presente. Una de ellas es: si se considera deseable que el Consejo de Estado avance en la objetivación de la cuantificación de los daños, ¿sería deseable la intervención del legislador en ese sentido? La Oficina de Defensa Jurídica del Estado ha tenido esta pretensión de una objetivación legislativa, por así decir. Yo creo que para pensar en esa objetivación legislativa habría que revisar la experiencia que tenemos ya de la Ley de Justicia y Paz, de la Ley de Víctimas, en donde se hace ya un parámetro de objetivación. Y me parece que el resultado ha sido dramático y fracasado, porque la determinación que allí se hace en relación con el tipo de daños en realidad no se condice con lo que es la verdadera compensación. No hay que trasladar, diría yo, la lógica de la justicia transicional a la lógica de la reparación directa, porque tienen, digamos, propósitos diferentes. El propósito esencial de la ley de víctimas es la cobertura, entonces tratar de cubrir
así sea con un mínimo, el máximo de víctimas, mientras que la lógica de la reparación es bien distinta y es tratar de indemnizar el máximo a los pocos que están acudiendo al contencioso administrativo. Yo creo que si el Consejo de Estado sigue con esa ruta responsable, me parece a mí, de establecer criterios objetivos, es posible que ese criterio objetivo sometido a ciertas reglas de racionalidad, como creo que se está haciendo, van a ser suficientes para establecer la justicia de la indemnización en cada caso. El legislador tiene un mayor margen de maniobrabilidad, pero está pensando más en el tema presupuestal. El juez está pensando más en el tema de derechos. Yo creo que esa puede ser la diferencia de los riesgos. Hay riesgos en el legislador porque está pensando más en el tema presupuestal y hay riesgos en el juez porque está pensando más en el tema de derechos con unos criterios razonables que igualmente pueden ser el de él. Pero me parece que puestos en la balanza ambos riesgos, en principio me parece más sensato preservar lo que se tiene actualmente con la pretensión de seguir avanzando en esa objetividad. Otra pregunta es, ¿cómo puede garantizarse la estabilidad de la jurisprudencia recientemente fijada por la sección tercera en los temas que usted ha mencionado hoy? Digamos, esa estabilidad se puede garantizar por tres caminos. Un primer camino es el camino autoritativo, y es que se supone que la jurisprudencia relacionada con el ejemplo puede ser la jurisprudencia de agosto del año pasado, en donde se estableció a través de 8 sentencias los criterios básicos de la objetivación, con pretensiones de objetivación de los perjuicios inmateriales. Eso se puede seguir revisando, pero por ahora eso le proporciona una estabilidad a la jurisprudencia. Por ejemplo, muchos de las subsecciones del Consejo de Estado en casos concretos se ven en apuros de justicia, por llamarlo de la mejor forma, para aplicar esas tablas que nosotros mismos construimos, pero tenemos una disciplina casi que militar en relación con esa jurisprudencia y la aplicamos permanentemente. Entonces, el primer criterio de estabilidad es ese criterio autoritativo. Esto es cuando nuestra sala plena de la sección tercera, que es la encargada del tema, establece una jurisprudencia. Los primeros que nos esforzamos en cumplirla somos las propias subsecciones, aun cuando en muchas ocasiones no estamos de acuerdo. Muchas de esas decisiones no son por mayoría, no son por consenso, sino por mayorías, y los disidentes inclusive nos vemos en la obligación de aplicarlo. Lo que se aspira es que los tribunales hagan lo propio y los juzgados hagan lo propio. Entonces, ese criterio autoritativo es la primera. Lo segundo es que existen mecanismos legales a través de los cuales se puede tratar de estabilizar esa jurisprudencia, no solamente a través de los recursos ordinarios, sino a través de estas nuevas figuras que existen en el CEPACA, sobre la extensión de la jurisprudencia y sobre el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Tenemos acá otra pregunta. ¿Cómo se condena al Estado por una infección intrahospitalaria cuando para los mismos hospitales es difícil de controlar este tipo de infecciones? Yo, para resumir la respuesta, remitiría con respeto a esta persona, a 2 sentencias de las más recientes que el Consejo de Estado ha sacado, en donde se indican todas las condiciones en virtud de las cuales es posible trasladar el riesgo a los hospitales. En la página de la corporación se encuentra una recientemente subida en donde se condenó al Hospital Militar por una situación de estas. Tenemos 2 preguntas más. ¿El Consejo de Estado cómo ha asumido su rol en materia de control de convencionalidad? Yo creo que ha sido un instrumento importante, útil y cada vez más expandido. No solamente lo que se llama el control objetivo de convencionalidad, sino el control subjetivo. Esto es, en el primer caso se utiliza para efectos de comparar normas como lo haría la Corte Constitucional en el ámbito de nuestra competencia, pero con mucha más frecuencia hacemos este control subjetivo
a través del uso, digo yo, del bloque de constitucionalidad, que es por donde entra la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, estamos permanentemente apoyándonos no solamente en lo normado en la Convención, sino en lo dicho por el órgano autorizado de esa Convención, que es la Corte Interamericana, apoyándonos argumentativamente para fortalecer nuestras propias decisiones. Una última pregunta, ¿cuál es el sentido de medidas como ordenar a una entidad presentar excusas públicas a las víctimas en sentencias de reparación? El sentido formal de ese tipo de órdenes es cumplir a cabalidad, el sentido formal es cumplir a cabalidad con la noción de reparación integral, en donde, como ya indiqué, uno de los elementos de la reparación integral es la garantía de no repetición. Y entonces, sigo con el sentido formal. Se supone que si, además de indemnizar, se le ordena al victimario que presente excusas a la víctima, se supone que eso en ciertas instituciones, como por ejemplo la fuerza pública, que tiene en alta estima el honor, eso puede ser un desincentivo para que no vuelva a ocurrir, porque temería, entre comillas, volver a tener que conceder como victimario, hacer un ejercicio de perdón. Ese es, digamos, el sentido formal de ese tipo de orden. Pero creo que hay un sentido mucho más sustancial del mismo, y es que tratar de hacer una cultura real de no repetición, no solamente que nosotros aspiramos como jueces que ese tipo de órdenes, por ejemplo, particularmente las órdenes de perdón, no sean simplemente, bueno, cumplamos con esa sentencia y perdóneme, víctimas, yo no lo vuelvo a hacer. Un perdón, digamos, mentiroso, un perdón no sentido, sino que aspiramos a que cada vez más se haga una cultura de perdón mucho más sustancial para que efectivamente se produzca una transformación a la institución que pudo haber causado esa lesión. Bueno, pues muchas gracias al doctor Danilo Rojas Betancourt por su disertación de esta mañana, y también agradecemos a las personas que nos acompañaron acá en la sala de audiencias del Consejo de Estado y a todas las personas que están conectadas a través de la página web www.consejodestado.gov.co, y también a todos los tribunales que también nos siguen desde todo el territorio nacional. Los esperamos el próximo 14 de mayo con una nueva videoconferencia que estará a cargo del expresidente del Consejo de Estado, Luis Fernando Álvarez. Muchas gracias a todos y buenos días.